Ya hemos estado hablando mucho acerca de las componentes rectangulares de un vector. Como ya estudiamos el triángulo rectángulo, ya estamos listos para comprender lo que son las componentes rectangulares de un vector. Voy a dibujar un vector. Vamos a dibujar este vector acá. Supongamos que este es el vector A. Llamémoslo vector A. Y que está formando un ángulo alfa con la horizontal. Este vector, cuando está así dibujado, lo llamamos vector libre. Pero si lo llevamos a un plano cartesiano, voy a dibujar un plano cartesiano para ubicar mi vector. Miremos, por ejemplo, aquí tengo el eje Y y el eje X. Voy a dibujar acá entonces el vector. Este es el eje Y, este es el eje X. Este vector que hay acá lo voy a dibujar sobre el plano cartesiano de esta manera. Aquí está mi vector A con su ángulo alfa y tenemos entonces nuestro vector ubicado en un plano cartesiano. Todo vector se puede descomponer en muchas componentes diferentes, pero nos interesa sobre todo componentes rectangulares. Se refiere a que lo vamos a descomponer sobre un plano cartesiano, de ahí que reciba el nombre de componentes rectangulares. Entonces, ¿qué significa descomponerlo? Significa que voy a trazar una proyección acá. Obsérvese la proyección. Supongamos que aquí está la sombra del vector verde, cae sobre este eje. Voy a dibujar entonces ahí ese vector como si fuera la sombra. Mírelo, acá está. Es la proyección. Este vector azul es la proyección del verde sobre el eje X. Entonces lo voy a llamar AX o componente en X. Esta es la componente, este vector es el vector componente de A sobre el eje X. Y va a suceder lo mismo, vamos a trazar acá la proyección. Supongamos que este vector tira su sombra sobre este eje Y. Vamos a dibujar entonces la proyección acá. Y aquí tengo el vector verde proyectado sobre el eje Y. Y a este vector, que es la sombra sobre Y, lo voy a llamar vector en Y. Entonces ahí tengo lo que llamamos componentes rectangulares de un vector. Este vector A se ha descompuesto en componente en X y componente en Y. Entonces, esto me da el siguiente resultado. Esto quiere decir que el vector A es igual a sumar el vector X más el vector Y. Allí están las dos componentes rectangulares del vector A. Eso es todo lo que es una descomposición vectorial. Entonces simplemente es un vector trazado sobre un plano cartesiano y haciendo la proyección tanto en eje X como en eje Y. Es decir, que estos dos vectores azules simplemente son las sombras del vector A sobre el eje X y sobre el eje Y. Como estamos hablando de un triángulo rectángulo, entonces tenemos cateto opuesto a alfa y cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Este cateto opuesto es este mismo AY. Entonces, la medida de este cateto es la medida de este vector AY. Entonces, vamos a mirar con las razones trigonométricas que ya conocemos cómo es que vamos a encontrar el valor de AX y el valor de AY.
Entonces recordemos las razones trigonométricas. Iniciemos con coseno de alfa. Coseno de alfa es igual, vamos a recordar que es coseno de alfa, recordemos que coseno de alfa es AX, en este caso es cateto adyacente, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa en este triángulo es el vector A. Entonces aquí tenemos el coseno de alfa para este triángulo. Coseno de alfa es cateto adyacente, que es AX, sobre el vector A. Pero como a mí me interesa es conocer cuánto vale AX, vamos a despejarlo. Este vector A que está aquí dividiendo lo voy a pasar aquí a multiplicar y me queda que AX es igual, este lo subo aquí a multiplicar y me queda A por coseno de alfa. Esta es mi primera ecuacioncita, la que me permite encontrar el valor de la proyección en X. De igual manera, vamos a hacerlo para la otra componente. Entonces, digamos a qué es igual seno. Seno de alfa a qué es igual. A cateto opuesto, que es este, ya dijimos que es este mismo AY, entonces a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es el vector A. Y ahí tenemos entonces nuestra razón trigonométrica seno. Seno alfa es cateto opuesto, que en este caso es AY, o sea, este vector, sobre la hipotenusa, que es el vector que me dan. Entonces, como yo quiero saber cuánto vale AY, entonces simplemente este A que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar y me va a quedar que AY es igual al vector A por el seno de alfa. Y tengo mi segunda expresión que me va a permitir saber cuánto vale el vector en Y. Entonces ahora ya puedo decir que el vector A es igual a AX, que es esto, mire, AX, que es esto, más AY, que es A por el seno de alfa. Esta es entonces nuestra expresión. A es igual a sumar los vectores AX a Y. Como ya sabemos cuánto es AX y cuánto es AY, entonces podemos decir que el vector A es igual a A por coseno alfa más A seno alfa. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos entonces cómo trabajar las componentes rectangulares de un vector. ¿Cómo es que las vamos a encontrar? Entonces vamos a realizar nuestro primer ejemplo de cómo calcular las componentes de un vector. Vamos a iniciar con un ejemplo. 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 Hallar las componentes rectangulares del vector siguiente. Entonces miremos, supongamos que me dan un vector, supongamos que me dan este vector
llamémoslo vector A, digamos que tiene 7 unidades y que tiene un ángulo alfa de 60 grados. Aquí está mi vector con su magnitud, dirección y sentido. Entonces vamos a trazar un plano cartesiano vamos a trazar un plano cartesiano aquí está y, x, y sobre él vamos a trazar el vector que me acaban de indicar. Aquí está el vector 7, coloquemos 7, que es lo que mide un ángulo de 60 grados, y vamos a trazar las proyecciones sobre los ejes para determinar cuáles son. Bueno, aquí tengo la primera proyección, voy a trazar la otra proyección, aquí está la otra proyección, y voy a trazar en azul, voy a trazar los vectores que se proyectan. Voy a trazar este vector, aquí está el vector, y voy a trazar el otro vector. Aquí están los dos vectores, este lo llamaré AY y este vector lo llamaré AX. Entonces me interesa saber cuánto vale este vector AX y cuánto vale este vector AY. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a hallar AX, empecemos hallando AX. Entonces miremos, AX es igual al vector A por el coseno de alfa. Eso lo acabamos de ver hace un momento, que AX es igual al vector A por el coseno de alfa. Esa es la formulita que copiamos hace un momento. Entonces vamos a mirar cuánto vale AX. Simplemente reemplazar los datos. ¿Cuánto vale el vector A? El vector A vale 7. 7 por coseno de el ángulo. ¿Cuánto es el coseno del ángulo? Entonces aquí sabemos que alfa es 60. Vamos a colocar que AX es igual a 7 multiplicado, y en la calculadora vamos a determinar cuánto es el coseno de 60. Entonces voy a la calculadora científica, aplico la función coseno y aplico 60 grados y eso me da 0.5. El valor del coseno de 60 es 0.5. Luego hago esta multiplicación y obtengo que AX es igual a 3.5. Esto es lo que vale el vector AX. O sea, este vector que hay extendido acá sobre el eje X vale 3.5 unidades. Y mire que está dirigido sobre el eje X. Ahora quiero hallar el vector AY, o sea, la componente en AY. Hago lo mismo. AY es igual
Ya copiamos la formulita, simplemente es A por el seno de alfa. El vector AY es igual a 7, que es el vector A, por el seno de 60. Entonces AY será igual a 7 y voy a mi calculadora, aplico la función seno de 60 grados y eso me va a dar 0.866. Y al hacer la operación voy a obtener que AY es igual a 6.06. Esto es entonces el valor de la componente en Y. Tengo entonces los dos vectores, tanto el AX como el AY. Esto es lo que llamamos entonces angulares de un vector.